aunque hayáis venido solo a aprender a hablar en público, el debate en este caso se convierte en una herramienta. Hay varios que ya habéis estado en el curso anterior y los nuevos, pues, insisto, vais a poder seguir todo sin problema. Lo primero de todo, bueno, os voy a pasar esta lista, seguramente todos los que estéis aquí estáis, y si alguno no está, lo que tiene que hacer es poner el nombre abajo y firma, ¿vale? Es simplemente para controlar la asistencia. En cuanto a lo que decía Eugenio de las sesiones, es la primera vez que se graban, no va a ser un problema, todo lo contrario, es una ventaja que nos graben las sesiones, porque tenemos un poco más de presión, vamos a poder tener contenido que luego vamos a poder ver, y como él decía, si alguno tiene algún problema, no es que se vaya a librar de salir, porque va a salir igual, luego ya en la edición pues ya diremos que corten ese cacho, pero es una oportunidad también de poderse ver, que no siempre pasa, ¿vale? Ponéis la firma, o sea, ponéis vuestra firma habitual y ya está. Bueno, como decía Eugenio, hemos venido a hablar en público y ahora le llamaremos también aula de debate. Van a ser 8 horas divididas en 4 sesiones, las sesiones son de 6 a 8, en principio en este aula, en la 107, aunque inicialmente era en la 106, si hubiese algún cambio os diremos. Y pretenden ser, bueno, aunque pone actividad no presencial, va a ser bastante reducida, o sea, principalmente vamos a hacer las cosas aquí, puede que entre sesión y sesión os diga, oye, hacer esto otro, buscar esta información, pero son básicamente esas 4 sesiones de 2 horas que haremos aquí. La organización, bueno, se corta un poco, pero es la siguiente, estamos en la sesión 1, en la 6, y será los siguientes jueves de febrero, o sea, todos los 4 jueves de febrero estaremos en este aula, y en marzo, los días 10 y 11, es cuando habrá la liga de debate. La liga de debate es como una tercera cosa más, no es ni obligatorio ir a la liga de debate, o sea, se puede ir al curso y a la liga también, o no, o solo a la liga, pero la liga de debate es un ejercicio concentrado, una oportunidad para poder poner en práctica todo eso que se ve aquí, o también un reto para probaros en situaciones en las que seguramente no hayáis estado. La liga de debate básicamente es, hay un tema, se defiende y hay unas reglas y un jurado que va evaluando, ¿no? Es muy interesante para explorar un poco vuestros límites, pero por lo pronto estamos en el día 6, sesión 1, y los 4 siguientes tendremos las sesiones del curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas sesiones? Todo eso que pone ahí. Son 8 cosas, 8 conceptos, que van a ser un poco los que inspiren estas sesiones, y son las siguientes. Hablaremos de debate, o sea, de qué es el debate, por qué el debate, qué es debate y qué no, y por qué lo utilizamos como eje principal de esta formación, cómo se hacen unas buenas introducciones, la importancia de las preguntas para guiar y llevar a nuestro puerto, llevarnos el gato al agua. Hablaremos de los argumentos, de qué es un argumento, cómo se construye, es fundamental cuando defendemos una idea. Y también hablaremos de refutación, evidencias, normas y actitud, y ese punto que está al final probablemente lo tratemos también en otras sesiones previas a la última, porque es muy importante. Si ordenásemos eso, podríamos ver que hay cuestiones de fondo y de forma, introducciones, argumentos y evidencias es el fondo, el contenido, lo que contamos cuando salimos a decir algo, y luego también lo que no es el contenido, sino el cómo lo contamos, que muchas veces es mucho más importante o injustamente más importante cómo contamos las cosas que las cosas que contamos, pero eso también hay que trabajarlo. La sensación que damos cuando hablamos, la seguridad, la tranquilidad que transmitimos, lo fácil que convencemos a la audiencia de algo por cómo nos movemos, la voz que tenemos. Buenas. Entonces, esas 8 cuestiones serán un poco el hilo principal, pero iremos de una a otra, introduciremos otra, o sea, tampoco esto es algo muy ordenado o muy rígido, sino que simplemente hablamos de cosas y las practicamos para aprender. Eso es lo que hacemos aquí. Cuando se ponga la pantalla oscura es que vamos a hacer ejercicios, cuando se pone en amarillo es, a modo de síntesis, lo que hemos visto, frases, conceptos que quiero que os quedéis con ellos. Y como ya llevo hablando mucho, quiero que os presentéis sin venir aquí de momento,
Que me digáis por qué habéis venido, quiénes sois, nada, 10 segundos, 15 segundos, no quiero mucho más. Empezamos por ahí y vamos haciendo un poco. Mi nombre es Pilar, tengo curiosidad por aprender y por poder expresarme delante de la gente sin que me dé mucho corte. Vale, bien. Me llamo Maripaz, soy voluntaria en Cáritas y suelo dar muchas charlas a pueblos y así, y entonces esto me vendría de hacerlas. Vale. Bueno, yo soy Ángela y entonces cuando me enteré, mi idea era intentar aprender a saberme expresar sin miedo, sin corte. Vale. Igual que mis compañeros, yo me llamo Marimar y lo mismo, curiosidad y saber hablar en público, lo básico. Mi nombre es Monse y también quiero saber expresarme de una manera adecuada. Por ahí. Hola, soy Inés. Yo he venido aquí para intentar quitarme las cuando titubeas al hablar o expresiones de hilo conductor de una idea a otra, mejorar esas cosas. Vale. Yo me llamo Silvia y bueno, pues venía para aprender un poco alguna técnica a la hora de hablar en público, más enfocada hacia luego el TFG, para pues eso. Para que te pongan buena nota. O sea, es uno de los motivos principales siempre. Tengo que presentar el TFG. Bueno, pues estáis en el sitio adecuado. O sea, sí, bien. Al final, ahí, o ese reto que tenéis, pues se puede trabajar aquí. Así que, bien. Mi nombre es Tania y decía que para quitarme el miedo a la hora de hablar en público y que me ayudara a hablar en público. Vale. Yo me llamo Raúl y también he enfocado al TFG. Vale. Sí, yo soy Javier y bueno, pues perder un poco el miedo a presentarte al público y tener una actitud un poco más tranquila. Vale. ¿Qué tal? Me llamo Raúl, soy de Perú, participé en la sesión pasada y quiero mejorar y participar en la liga de debate. Vale. Hola, soy Bea y he venido por la línea de debate. Vale. Soy Mayra y he venido porque para perder el miedo a la hora de hacer exposiciones en el exterior. Yo soy Enda, he participado ya en el anterior cursillo y al igual que Raúl y Bea vengo por la línea de debate. Yo me llamo Jennifer y también estuve en el anterior curso y me gustó mucho. Y ya cómo acaba esto. Vale. Yo me llamo Sara y vengo para conocer diversas técnicas para hablar en público y para defender el PL. Vale. Hola, buenas tardes, soy Cristina y vengo porque mi tutora de TFG me lo recomendó para poder defender mi TFG y está más bien. Vale. ¿Quién es tu tutora? ¿Quién es tu tutora? Vale. Yo me llamo Maya y yo con mis compañeras también defiendo el TFG para aprender a expresarme mejor, que me da muchísima vergüenza hablar en público. Sí. Vale. Hola, soy Patricia y bueno, vengo para entre todos decir técnicas para hablar mejor y expresarte mejor y poder defenderte ante, bueno, en mi caso es el TFM. Vale. Bien. Hola, buenas, yo soy Enrique y vengo para defender el TFM y aprender nuevas técnicas. Vale. Villota. Sí. Yo soy Jesús y he venido aquí para, bueno, que me gusta mucho el debate. Vale. Aunque se ha puesto en la última fila, ya ha venido a varios, o sea que... por ahí. Yo me llamo Lucía y me gustaría aprender técnicas para hablar en público porque también me da mucha vergüenza y para defender. Hola, yo soy Amaya y también para preparar el TFG. Vale. Yo soy Jesús, no sabía cómo conseguir un crédito de CTS y he venido aquí. Vale. Tienes que venir a las 4 sesiones, si no, no hay crédito. Vale. No, de momento no sé cómo va a acabar, pero va a tener que cambiarle el título al curso. O sea, aprende a presentar el TFG, TFM. Siguiente. ¿Para qué? Yo me llamo Marina y me gustaría aprender nuevas técnicas para hablar en público porque doy muchas conferencias. Vale. Yo me llamo Germán y como me planteaba la docencia como una salida, pues me pareció interesante. Yo me llamo Alejandro y aunque parezca que le he copiado la idea, yo también pensaba en la docencia y me gustaría saber transmitir un conocimiento a los demás. Vale. Mi nombre es Juliana y me parece muy interesante en el hecho de que hablar en público es algo que siempre se puede mejorar. Me llamo Carolina y he venido para aprender a hablar
Vale. Me llamo Yasia y he venido para aprender. Vale. Yo me llamo Jimena y he venido también para quitar un poco el miedo a hablar en público. Vale. Bueno, mi nombre es Salvador y he venido a aprender más sobre el debate porque fue la parte que más me llamó la atención de la convocatoria. Vale. Para mí oficina y bueno, vengo a aprender técnicas también de cada posición y así, mejorar un poco esa vergüenza y la exposición ante un tribunal. Vale. Mi nombre es Marta, estudio filología y me pongo muy nerviosa cuando tengo que exponer, entonces quiero manejar eso mejor. Me llamo Sandra y bueno, también quiero aprender o mejorar o controlar el poder hablar en público y también para defender el TFG cuando me toque. Yo soy Miquel y bueno, estuve en el semestre anterior, el curso del semestre anterior y quería continuar porque me pasé a gusto. Vale. ¿Qué habéis visto en general? O sea, ¿cuál sería el mínimo común denominador que todos habéis dicho en esta presentación? TFG es uno de ellos, pero hay uno que está más presente. El miedo, y hay otro más presente todavía. Mejorar. Y no es lo mismo aprender que mejorar, porque cuando uno dice mejorar, ya el punto de partida no es cero. Y evidentemente no puede ser cero un punto de partida de algo tan básico como es comunicar las ideas que tenemos. Y sí que es verdad que ponéis el matiz de hablar en público, pero ¿habláis bien en privado? O sea, ¿en privado habláis bien pero en público mal? ¿O cuál es la diferencia? O sea, ¿público cuánto es? 1 no es público, pero 2 ya es público. Uno es público también. Al final es un continuo. O sea, muchas veces tener una sola persona delante en una entrevista, en una presentación de un trabajo, en una reunión, en una cita, porque no todo tiene que ser, o sea, muchas veces pueden ser cuestiones incluso familiares o sociales. No es tanto el número de personas, sino el contexto y el objetivo que tenemos ahí. Evidentemente, tomar un café con un amigo de manera distendida no nos supone normalmente muchos problemas, pero tener un objetivo, intentar convencer a alguien, tener que manejar una situación a veces complicada, y de eso va el debate, de defender una idea frente a otro que defiende una idea contraria, en este caso una simulación, pero es eso, y no solamente decir es que hay público, lo que muchas veces complica la comunicación, y la complica en el sentido que decís, es que me pongo nerviosa, es que titubeo, me gustaría ganar seguridad, bueno, todo eso se practica aquí, o andar se aprende andando, ¿no? Entonces, todos los días comunicamos, pero muchas veces no somos conscientes de cuáles son las claves para que resultemos más convincentes, transmitamos más seguridad. Y eso es lo importante. Y aquí la mayor parte de la información no es lo que voy a decir yo, sino es lo que vais a ver vosotros en el resto de compañeros cuando salís aquí a decir cosas. Así que no estéis tan atentos a lo que yo estoy diciendo, que también, pero sí sobre todo a cuál es la sensación que tenéis cuando veis a alguien hablar, cosas que os gustan, cosas que no, cuáles son las sensaciones que tenéis cuando salís a hablar o hacéis un ejercicio, porque esto no va de aprender, sino de descubrir cuál es la manera de comunicar en la que estamos a gusto. Pero bueno, lo iremos viendo. Sesión 1, por lo tanto, vamos a hablar hoy de debate y de introducciones, y aunque no ha sido el término más habitual o el más popular ahora en la presentación, os insisto, quedaros con que el debate es una herramienta para practicar todo lo que tenéis en la cabeza. Vamos a explicar qué es el debate, muy rápidamente, enseguida empezaremos a hacer algún ejercicio. ¿Qué es el debate? ¿Lo usáis habitualmente o es algo que asociáis a cuestiones políticas, de televisión? Cada día. Sí, debatís todos los días, desde que os levantáis. Vale. Muchas veces el debate lo practicamos sin ser conscientes y a veces lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero es algo que está más presente de lo que pensamos. Si dijésemos, por ejemplo, 2 frases, lo difícil en una discusión no es defender nuestra opinión, sino conocerla. ¿Os identificáis con esto? Muchas veces defendemos cosas que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, ¿no?
eso pasa. A veces, cuando hablamos con alguien, hay quien cree contradecirnos cuando no hace más que repetir su opinión sin atender a la nuestra. Es muy importante ver lo que nos están diciendo y no solo enfatizar o contar mejor lo que estamos diciendo. Si estamos en un TFG, por ejemplo, ¿qué creéis? ¿Que es solo importante lo que decís? ¿O hay algo más a lo que tenéis que atender? ¿O es solo no? Yo lo preparo muy bien y si lo preparo bien y lo digo bien, me ponen buena nota. Es un diálogo, o sea, al final tenemos que conocer a quién le estamos diciendo las cosas, tenemos que ser capaces de sentir cómo están entendiendo lo que decimos, que nos preguntan, qué cara ponen, si nos miran, si no, si prestan atención. Eso, que en este caso es algo que parece unidireccional, en realidad es bidireccional, como todos los actos comunicativos. Una presentación, un debate, un TFM, lo que sea, siempre es bidireccional. Si hiciésemos una ordenación de actos comunicativos más sencillos a más complejos, o sea, lo más sencillo sería un monólogo, que un monólogo le seguiría el diálogo, la conversación y la contraversación, que ya veremos en qué se convierte. Un monólogo que es una persona hablando. Cuando una persona habla, pues está comunicando algo, está haciendo un monólogo. Por lo tanto, es una única fuente de información con una persona. Un diálogo se diferencia del monólogo ¿en qué? En que ya hay más de una persona. Hay dos o más. Son varias personas, por lo tanto, ya encontramos varias fuentes de información. Una conversación son varias personas, varias fuentes. ¿Y qué diferencia una conversación de un monólogo? O sea, de un diálogo, perdón. Parecen sinónimos, pero si tenemos dos palabras para decir lo mismo, igual es que lo mismo no son. La conversación sería como más íntima en el sentido de con personas. La conversación, la diferencia que tiene es que hay un contexto, hay un tema, hay una postura. Es decir, si os fijáis, esto está puesto, está contenido en, es decir, todas las conversaciones son diálogos, pero no todos los diálogos son conversación. La conversación necesita de un contexto, de un tema. Hablar, en general, podemos hablar de muchas cosas, pero cuando hablamos sobre un tema, podemos llamarlo conversación. ¿Y qué sería, por lo tanto, la contraversación, si es que esa palabra existe? Varias personas, varias fuentes, un tema, contexto, y más de una postura. Esto en realidad no se llama contraversación, se llama debate. El debate, por lo tanto, en esa secuencia de monólogo, diálogo, conversación, es el acto comunicativo quizá más complejo, o uno de los más complejos, que podemos practicar, porque nos encontramos con diferentes fuentes de información, diferentes personas, un tema, un contexto y diferentes posturas. Y esto es lo que hace que sea no tan fácil como parece hacer un buen debate o defender una buena idea o convencer a alguien de que lo que está diciendo igual no es lo mejor, de llevarnos el gato al agua en definitiva. ¿Lo hacéis todos los días, el debate? Sí. Sí. Las de la primera fila, sí. Porque tenemos hijos. Los hijos, ¿no? Y hay que debatir mucho. Vale, son contextos diferentes, pero sí, o sea, esto ocurre en la familia. Por lo tanto, si dijésemos que el debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas y que persigue un objetivo. Y esto es importante. ¿Cuál puede ser el objetivo? Pues llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo. O sea, el objetivo, ¿qué es más? Anular al contrario, que gane lo nuestro, o llegar a un punto que igual no es ni el del otro ni el mío, pero que... Para mí, contrastar y ver qué es lo más adecuado. Vale, llegar al consenso, entenderse, plantear soluciones, bueno, esto va mucho de eso, aunque en el debate de competición, que será el ejercicio que hagamos aquí, hay que ganar, eso está claro, pero luego la vida real tampoco va tan así, siempre hay que buscar puntos de entendimiento. Quedaros también que no todo lo que llamamos debate es debate. Cuando dicen, no, es que el debate de la sexta noche, el debate de yo qué sé qué, de Sálvame, de la Isla de las Tentaciones, todo eso muchas veces no es debate, o sea, simplemente es pues comentar, gritar,
a ver quién grita más, a ver quién dice la cosa que suena más fuerte, y no hay una voluntad de entendimiento, de llegar a un punto en común, ¿vale? Entonces, todo eso muchas veces es debate y no es. Quedaros también con que hay una parte que es debate formal y debate informal. Debate informal es lo que hacemos normalmente y debate formal o reglado universitario es lo que vamos a hacer en la Liga de Debate y lo que vamos a explicar aquí también. Tiene unas normas, hay gente que, por ejemplo, una de las normas que tiene es que hay un tema y se sortea y defendemos muchas veces cuestiones en las que no creemos. Y eso parece un poco hipócrita. Hola. Eso parece a veces un poco hipócrita, pero es un ejercicio forzado en exceso, pero que nos sirve para ponernos en la piel del otro, entender argumentos que quizá desechamos simplemente por lo que creemos es nuestra ideología y a veces incluso, aunque parezca tan hipócrita, nos ensancha nuestra realidad y nos hace o cambiar o reforzar la idea que teníamos. Así que hablaremos de debate formal reglado en todo lo que hacemos aquí. Un concepto más. ¿Creéis que, o sea, por qué necesitamos tener razón? O sea, ¿os gusta tener razón o a veces dejáis? A mí a veces me gustaría no tenerla. No tenerla, vale. Pero, ¿por qué nos gusta tener razón normalmente? Aporta seguridad en el criterio que te has formado o que tienes la información. No, pero si no tenemos razón, a mí me gusta que me lleven al otro lado, que sepan llevarme al otro lado y ver en la otra postura, por ejemplo. Pero cuando tenemos razón es como ganar o nos da igual. O sea, es decir, buscamos el tener razón muchas veces aunque ni siquiera nos la merezcamos. Sí. Pero ¿qué hay detrás de eso? La seguridad de lo que uno piensa. Y eso, necesidad de reacción. Que crea que tiene razón y que la quiere. O sea, hay como una supervivencia, ¿no? O sea, ¿quién le gustaría que en el TFM le suspendan porque ha hecho un trabajo malo? O sea, aunque hayáis hecho un trabajo malo, vais a pelear por aprobar. Y eso es así, porque necesitamos el éxito, necesitamos que nuestra tesis, aunque igual no sea la mejor, se imponga. Entonces, eso está bien porque nos impulsa a exponer las cosas, pero a veces también hay que hacer un poco de autocrítica y no obcecarnos siempre en tener razón. Vamos a ver un vídeo, pero voy a conectar el audio antes. Bueno, suena este de la tele, no sé si mucho, pero Sandro Rey o algo así. Los que os vayáis tarde a la cama igual lo habéis visto alguna vez. ¿Creéis que es una persona que le gusta tener razón o no? Sí. Vamos a verlo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandro. Bienvenida sea usted. ¿Su nombre, por favor? Francisca. Francisca, ya hemos hablado usted y yo alguna vez, ¿no? ¿Usted y yo hemos hablado alguna vez o es la primera? No hemos hablado más veces. Es la primera vez, ¿verdad? No, he hablado más veces con usted. Y las cosas que hemos ido hablando usted y yo han ido saliendo, ¿sí? No me ha salido nada. Vaya por Dios. Me dijo usted de mis negocios, que tengo el rally y el otro. Ah, un momento. Usted cuando me llamó yo le dije que usted tenía negocio, ¿sí? Sí. Entonces sí que ha salido eso. No ha superado la mente. Un momento. Un segundito. Cuando usted entró, yo le dije, ¿usted tiene negocios? Sí. ¿Y esos negocios van mal, sí? Sí. Y eso usted no me preguntó nada. Y yo le dije, esos negocios irán hacia adelante, ¿sí? Pues tenga usted paciencia. No, es que me dijo en el mes pasado, el otro. Estamos en agosto ya. Además, no quería esta pregunta hacerle, Sandro. Sí. ¿Qué me quiere preguntar? Pues mire, de una hija que la veo muy triste y así como baja de moral. Y eso. ¿Esa niña ha vivido algún mal momento sentimental, sí? ¿Que ha vivido algún mal momento sentimental? ¿Que ha vivido un mal momento con algún hombre? ¿Algo le ha pasado con alguien? No ha tenido novio nunca. Eso no que usted sepa. Estudió su carrera y
Eso es lo que usted sepa. No lo oigo, Sandro. Que eso es porque usted sepa, usted piensa que su hija no está nunca con nadie. Y no es así, su hija está con usted. Y el problema que tiene la niña es que se ha enamorado y la han dejado. Lo que pasa es que no tiene confianza con usted para decírselo. Usted tiene que hablar tranquilamente con su hija. ¿Sí? Y a partir de ahí se solucionan las cosas. Me dice buenas noches, si tú me entras a mí en directo y tú no me conoces de nada, y yo te digo que tú tienes dos negocios que están relacionados con la hostelería, eso es no salir nada. Y yo me acuerdo perfectamente de nuestra amiga. Lo único que, claro, las cosas pueden ser que nos vayan bien, igual que puede ser que yo conozca a alguien en tal sitio, pero yo me tengo que mover. Yo me tengo que mover. A ver, puede ser que tengamos un destino, pero yo tengo que hacer algo para que este destino ocurra. Puede ser que yo tenga trabajo, por destino ahora, ahí. Bueno, ¿qué os parece la actitud que tiene este? O sea, cuando dice, no, su hija ha estado con hombres, que usted sepa, o sea, es que él a toda costa intenta poner su argumento. Eso es lo que no hay que hacer, o sea, eso es un exceso de una persona pues que tiene una mentalidad pues que se come a la gente, pero eso no es lo que hay que hacer. O sea, era un poco un ejemplo cómico de lo que muchas veces intentamos defender cosas, imponer tesis o argumentos, que igual primero les tenemos que dar una vuelta, porque no siempre son defendibles con tanta intensidad. Ahora, yo creo que he hablado mucho ya, así que vamos a empezar haciendo ejercicios. ¿Queréis que os diga quién sale o hay alguno que ya arden deseos de salir a estrenar el escenario? No. Si no, el azar siempre es buen aliado. El ejercicio que vamos a hacer va a aparecer una frase, que es una antifrase, por decirlo de alguna manera. Yo ahora cuando yo vengo desde Pamplona todos los días, y ayer en Pamplona pasó una cosa que me enfadó especialmente, y hoy cuando venía entrando en Logroño me ha pasado un poco lo mismo, y es que había un señor, de repente venía conduciendo, y un señor ha tirado una caja de cigarrillos por la ventanilla. Porque venía con poco tiempo, si no estaba esto, o sea, tú llamas y le das la matrícula y le pones una denuncia, que es lo que hice ayer con otro que en Pamplona hizo lo mismo, un chaval de nuestra edad, o sea, de 20 y pico años, y cogió, abrió la puerta y tiró 3 o 4 botellas de plástico en medio de la calle, y se fue. Lo que no sabía es que la policía después le llamó, porque hubo alguien, no sé quién, que le llamó y dio la matrícula, porque eso no es normal, ¿no? Y esas cosas se enfadan. Así que con eso os quería decir que muchas veces lo que parece, o sea, ¿quién diría, hay que tirar las botellas al suelo y los cigarrillos por la ventanilla o todo el mundo lo hacemos bien? Está claro que no, pero está claro también que lo hacemos mal. Bueno, de lo que se trata es que ahora vamos a defender cosas que no son lo normal o lo asumido por la mayoría. Lo vais a ver claro. Por ejemplo, ¿es bueno tirar la basura al río? Pues el que salga va a hablar de eso, de por qué es bueno tirar la basura al río. Es un ejercicio, pero tenéis que intentar poneros y buscar argumentos que sean un poco creíbles, aunque van a ser temas un poco forzados. Como no hay ningún candidato, vamos a empezar con Silvia García. Silvia García, sales aquí. Sí, sal. Además, como están grabando la sesión, cógete este micrófono y póntelo un poco, aunque lo sujetes con la mano, para que luego se pueda ver en el vídeo. Si quieres metértelo en algún lado. Vale, entonces no hay tiempo, pero tienes que contarnos por qué es bueno tirar la basura al río. Va a haber una primera parte en la que ella va a hablar y una segunda parte en la que vamos a dejar que te hagan 2 o 3 preguntas y tú las respondes. Así que cuando quieras nos cuentas por qué es bueno tirar la basura al río. Póntelo ahí. Sí, porque si no va a quedar un poco raro.
Bueno, pues vengo a hablar un poco de por qué es bueno tirar la basura al río. Todo el mundo sabe que los peces de Logroño se están extinguiendo, o sea, hay una extinción de los peces de Logroño. Entonces, lo que para unos es basura, para otros se puede reciclar. Podemos tirar aquellos residuos biodegradables como por ejemplo pues, piel de plátano, porque para los peces es muy beneficioso el comérsela y así podemos solventar este problema. Vale. ¿Quién tiene una pregunta para Silvia? Pero desde un punto de vista genérico, todo tipo de basura entonces no es válido tirarla al río, contrariamente a lo que pone la frase. Sí, o sea, yo he puesto el ejemplo de la piel de plátano, pero claro, hay diferentes especies. Entonces, pues igual al siluro le va muy bien la piel de plátano, pero hay otro tipo de peces, pues que los plásticos, los microplásticos, a diferencia de lo que la gente puede llegar a pensar, es bastante beneficioso. Sí. Depende también del tamaño de pez y así, pero sí. Una pregunta más. Me gustaría saber si tienes conocimiento real de que no es así, de que es beneficioso. ¿Tienes algún estudio? ¿Te has informado sobre eso? Bueno, pues hemos estado hablando con diferentes expertos y nos ha llegado a la conclusión de que sea perjudicial del todo, ya que, por ejemplo, en el Ebro se sabe que los siluros llegan a unos tamaños que en otras ciudades no llegan o en otros sitios no llegan. Entonces, eso como que se ha derivado a que el estudio que hicimos del tipo de basura que se tira va ligado al tamaño que alcanzan esos peces. Vale. ¿Cómo creéis que ha defendido una postura que a priori es un poco extrema? ¿Creéis que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Muy bien, ¿no? O sea, fijaros que lo primero que ha dicho, claro, defines el concepto. Dices, vale, es bueno tirar basura, pero ojo que en la basura hay cosas que pueden ser buenas, por ejemplo, cosas orgánicas. Podría haber dicho también, sí, tirarla al río igual no es lo mejor, pero hay cosas peores. Quemarla es peor porque libera dioxinas y furanos, tirarla al mar es aún peor, y tirarla al río es el mar menor porque incluso los plásticos o los microplásticos que se comen los siluros no pasan de ahí, se le quedan en el cuerpo y luego cuando los pescan más abajo, pues bueno, como es pesca deportiva, pues los acaban recogiendo y ese plástico al final no va más lejos al mar donde haría más impacto. O sea, fijaros que muchas veces lo que parece indefendible no lo es tanto o nos ayuda a buscar unos límites. Pero bueno, bien, puedes dejar el micro. Vale, la siguiente... Bueno, Silvia, puedes nominar. Elige quién quieres que salga al siguiente. Haciendo amigos. Vale, no es necesario, nos tienes que decir por qué no es necesario ceder el asiento a las personas mayores. Ponte el micro. Cuando quieras. Bueno, en principio lo que es una persona mayor es algún concepto subjetivo. Por ejemplo, yo puedo estar en un transporte público y la verdad es que yo no sé si la persona cuando yo me levante se lo vaya a tomar a mal, que yo la esté considerando como una persona mayor. También es cierto que la persona mayor puede que sí necesite el asiento, pero no sabemos si la persona joven lo necesita más. Por ejemplo, si una persona mayor que hace ejercicio, camina todos los días, versus una persona joven que, por ejemplo, tuvo una cirugía de rodilla, pues no es alguien que le pueda ceder el asiento. Vale. Sí. ¿Qué pregunta tenéis? Pero en términos generales, una persona mayor no suele ser siempre más, por lo menos, tener más dificultades que una persona joven. No necesariamente. La persona joven puede tener una patología, puede ser una embarazada. Una persona joven, vale.
Pues la verdad es que no lo considero. Las personas mayores yo creo que actualmente han sido totalmente empoderadas y yo creo que tienen un nivel de salud más alto que lo que tenían hace unos 20 años. Vale. Bien, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Cómo lo habéis visto en este caso? ¿Bien? ¿Ha empezado redefiniendo el concepto o no? Aquí dices, no por ser mayores las personas necesitan ayuda. Es verdad, o sea, te puedo decir, pues es verdad que en las personas mayores se pueden concentrar mayores necesidades de asiento, pero a veces una persona joven puede estar mareada, tener problemas de movilidad y necesitar un asiento más que una persona mayor que encima a veces se va a enfadar porque no va a considerar que es tan mayor como para sentarse ahí. Muy bien. Vale, vamos. Elígeme a ver quién quieres que salga. El que ha preguntado. Vale. Hay que conducir por encima de 120 en autovía. Ponte el micro. Engánchatelo ahí si quieres, en la solapa ya está. Lo cierto es que no existe ningún tipo de estudio empírico que demuestre lo contrario. Ir por encima de 120 km por hora no ha demostrado sino ser beneficioso para descongestionar las carreteras, que suficiente problema tienen de tráfico. Y de hecho, hay un estudio que demuestra que la mayor parte de los accidentes de tráfico no se deben a la velocidad, sino contrariamente a las congestiones en el tráfico. Y por lo tanto, las autovías, que está demostrado que son las vías más seguras para ir con el coche o con cualquier tipo de vehículo a velocidades altas, no deberían de imponer ningún tipo de problema para ello. Contrariamente, si estamos en una carretera urbana, una carretera que lleve a un pueblo, por ejemplo, podríamos hablar de una restricción a la velocidad, pero una autovía propiamente no hay ningún tipo de estudio que demuestre que sea, de hecho, negativo ir por encima de los 120 kilómetros. Pregunta. ¿Sí? ¿Algún tipo de factores de mortalidad o tipo de accidente? Espera, que no te he oído, por favor. ¿Algún tipo de aumento de mortalidad o de mayor consecuencia de los accidentes en ese tipo de velocidad? Aumento de mortalidad. El aumento de la mortalidad. Consecuencias. Obviamente, conducir, propiamente ir en coche, tiene ya por sí mismo un tipo de riesgo de mortalidad. No es precisamente la velocidad lo que implique que vaya a haber un aumento de la mortalidad, porque ir a 140, yo creo que todos hemos excedido la velocidad, y lo cierto es que sabemos que no implica un mayor riesgo, sino el propio descontrol del conductor, aunque vaya a 80 km por hora, puede llevar a un mayor riesgo, con lo cual es más la habilidad del conductor que propiamente la velocidad. Por lo tanto, por ejemplo, los conductores los de Fernando Alonso y todos estos, no sé cómo se llama, la verdad, Fórmula 1, eso, pues obviamente es una velocidad bien gestionada. Tenemos que hablar de cómo gestionar la velocidad. Vale. Bueno, una pregunta más. Pero en la carretera hay imprevistos. ¿Cómo los orientas a esa velocidad? En la carretera hay imprevistos a todas las velocidades y de hecho esos imprevistos normalmente se deben a las congestiones que pueden haber en el tráfico. ¿Más velocidad, más riesgo? Más velocidad, más riesgo, depende para quiénes, depende para el nivel de gestión de cada conductor. Depende de la persona. De las tres preguntas, ¿cómo estáis viendo esta? ¿Está bien defendida o está en el límite? Está más floja esta. Esta me ha pillado. Está en el límite, ¿no? Está en el límite porque ha decidido defender una cosa difícilmente defendible, y es que, o sea, no ha asumido lo que todos entendemos que es a más velocidad, más riesgo. Entonces, podía haber empezado asumiendo ese riesgo, sin llegar a decir de algo hay que morir, pero es algo como, puedes decir, o sea, sí que es verdad que conducir más rápido implica más riesgo y más riesgo implica más accidentes, pero más que la velocidad es importante los conductores que no saben conducir. Entonces de repente hablamos de eso, de la gente
que no debería ir a 120, ni a 100, ni a 80, no debería tener coche. Y hay otros que sí y podrían ir más. Y tenemos ejemplos, no solo en España, sino que en Alemania, por ejemplo, en los que hay autovías, en los que no hay límite de velocidad. Y si no lo hay es porque hay gente que, bueno, tiene coches y habilidades para poder ir ahí. Y luego ya entraríamos en falacias si dijésemos, por ejemplo, lo de Fernando Alonso. Y dices, claro, y en la Fórmula 1 van a 300 y la tasa de mortalidad no es tan alta. Pero eso es una falacia. Es una falacia. Pero bueno, quedaros con que muchas veces del conjunto de cosas que componen una idea, hay algunas que están en el filo y sí que podemos llevar a nuestro terreno y hay otras que es mejor asumir y dejar correr. O sea, defender lo indefendible a veces tira todo. Entonces vamos a elegir esos argumentos, eso de las personas mayores no por ser mayores necesitan el asiento. La basura no toda es mala, hay alguna que incluso puede ser buena. Entonces darle la vuelta a cosas que se le pueden dar la vuelta y dejar lo que no está defendible pues que siga su curso. Una más y hacemos un descanso. A ver. No, se ha apagado aquello. Venga, ¿quién sale? Es bueno que haya pobres. Hay más. Vivimos ahora mismo en una sociedad donde el avance en los servicios y la calidad de vida es cada vez exponencial, sobre todo en el primer mundo y en los países en medidas de desarrollo, donde esto, algo es bueno y algo es malo según con qué lo compares. Entonces, es bueno que haya pobres. Si la cantidad de pobres fuese poca, el problema de las personas de que todas valemos lo mismo, no hay unas que valgan más que otras, seguiría estando allí. Entonces, el que haya una cantidad de pobres suficientemente grande ayuda a que nos demos cuenta de que es un problema real que hay que combatir. Entonces, esa es la premisa. No. Venga, pregunta. ¿Considera pues que es buena la desigualdad? La desigualdad lleva a la competencia, que es lo que nos lleva al desarrollo, por lo que sí. No es que quiera combatir a los pobres, quiero que, dándonos cuenta de que existe un problema, que hace falta que sea un foco suficientemente grande, por ejemplo, la actual subida del salario mínimo conlleva a las protestas de los agricultores. Si no hubiese habido ningún tipo de protesta, ni ningún tipo de referencia a este tipo de problema, porque la cantidad, el problema ya existía, solo que como ahora se ha hecho más grandes, ahora cuando se empieza a combatir. No, porque esto sigue es un ciclo de retroalimentación, porque los que ahora son pobres, cuando conlleven... los problemas van a surgir sí o sí. Entonces, el darnos cuenta de que existe el problema, según vaya cambiando de ámbitos, nos dará poder de poder combatirlo. Los pobres van a seguir saliendo, pero hay que combatirlos según salgan. Y si el foco es muy pequeño, al final tendremos muchos pequeños problemas a los cuales no se les dará importancia. Última. Vale. ¿O no? ¿No habría que combatir a la pobreza y a los pobres? El concepto de la pobreza sin pobres no existe. ¿Cuál ha sido el argumento principal que ha decidido utilizar para defender? ¿Lo habéis entendido? El hecho de que haya pobres resalta un poco el problema, ¿no? Sí. O sea, está muy bien porque dice que haya pobres nos ayuda a evidenciar una realidad que hay que mejorar. Lo que pasa es que dices, vale, pero entonces mejor que eso es que no haya directamente, ¿no? O sea, si no hay pobres, directamente no hay nada que combatir. Le ha faltado un pequeño matiz. Y es que es mejor
podría haber dicho, es bueno que haya pobres para que todos no seamos pobres. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una sociedad en la que todos somos pobres, pero como todos somos iguales, no nos damos cuenta que estamos sumidos en un nivel inferior al que podríamos tener. Entonces, que haya unos pobres y otros ricos nos permite ver que hay un problema en una parte que hay que mejorar y tenemos la referencia hacia donde queremos ir. Por lo tanto, que haya pobres o decir que es bueno que haya pobres no es asumir que la pobreza es buena, sino asumir que se evidencia una realidad que hay que mejorar. Entonces, fijaros que ese es su argumento. Si lo matizamos un poco más, eso que parecía tan extremo, quizás no lo es tanto. ¿O lo compráis o no? Yo lo que Sí. acabas de decir, sí, es Ya. cierto, porque me tuve en la India que están todos, que no se enteran de dónde están. Sí. Claro. Y los de arriba no quieren mirar, pues no se evidencia el problema. Sí, eso es. De intruso. Sí, eso es como los... Te puedes sentar ya. Esto es como los incendios que a veces se combaten con pequeños incendios, pues eso es igual. Pero bueno, es verdad que a veces esfuerzo un poco las cosas y los argumentos, pero nos permite ver el espacio en el que nos podemos mover y no quedarnos simplemente en eso primero que pensamos cuando leemos esa frase, sino que hay más campo sobre el que debatir. Paramos 5 o 7 minutos, el que quiera, o sea, podéis salir y ahora volvemos y seguimos. Sí. Las armas nucleares son lo mejor. Pues va a salir Jennifer Gómez. A ver, yo considero que las armas nucleares no es que sean lo mejor de lo mejor, pero que pueden prevenir ciertas catástrofes o ciertas cosas que pueden pasar en el mundo, porque, como veis, siempre pasan cosas. Y entonces, pues, llegaremos a guerras el día de mañana, porque tal y como estamos, lo más probable es que... No, lo he puesto en mute, sí. Sí, por ahora. Sí. Vale. Pues tal y como estamos a día de hoy, yo creo que habrá una guerra y al fin y al cabo los países tendrán que defenderse de alguna manera. No es lo mejor de lo mejor, pero que podrá el día de mañana tal vez evitar posibles conflictos. Porque el miedo nos mueve a todo el mundo y ese miedo, a lo mejor entre países, de pensar, este tiene un arma más potente que la mía, a lo mejor nos paraliza. Pregunta. ¿Qué pasa con las consecuencias del uso de las armas nucleares? Por ejemplo, la población, ¿cómo le puede afectar eso? En el caso de Hiroshima y Nagasaki. Está claro que lo peor de lo peor, o sea, a la población siempre somos los que salimos mal parados, pero es que hay a veces que para ganar unos tienen que perder. Eso es ley de vida. Hay que morir. Otra pregunta más. Si no queréis, no, ¿eh? Y si en lugar de tomarlo como un medio de disuasión, como hacen los países pequeños que tienen como hacer escasos ojos, como Pakistán, si lo utilizarías como que lo tenga gente que no sabes cómo lo va a usar, en plan para amenazar a los demás. A ver, podemos tener... El sobreescalado del problema no sería malo. Podemos tener las armas guardadas también. No, Sí, no siempre las tenemos que utilizar, las podemos tener ahí guardadas. Sí, pero eso funciona con países racionales, pero los países que anteponen sus principios delante de la gente de cualquier país, el sobrescalado armamentístico no sería perjudicial. Sería perjudicial, pero la educación es muy importante y considero que a día de hoy cada vez estamos como más concienciados que tenemos que estudiar y
ir progresando, entonces voy a favor de la educación, de que cambien esas mentalidades, y los que se van son los que ahora están en el poder, que se irán dentro de poco. Y ahora los que venimos, pues... ¿Cómo habéis visto? O sea, ¿cuál ha sido su argumento principal para defender la idea? Que son necesarias. Que son necesarias, sí, porque si no te quedas sin defensa. O sea, ¿en general os ha gustado o no? No sé si hay pasado. Son necesarias. O sea, si ahora os pregunto, y os pregunto por la opinión personal, o sea, ¿os parece bien que haya armas nucleares? Hombre, no sé, yo nací con ellas. Todo está bien que haya. Está bien. Saberlo utilizar. Vale, o sea, que si decidiésemos, os hago una pregunta. ¿Armas nucleares sí o armas nucleares no? Para que ningún país tenga armas nucleares. ¿Decidís sí? No. Decidimos no. Yo decido no. O sea, ¿preferís el no o el sí? El no. Ah, Como existen. pero ya he defendido el sí. Alguno ha dicho que he oído por aquí que bueno, pues que están bien. Lo ha hecho bien. O sea, esto es además podemos decir, esto es como de, para que haya paz tiene que haber guerra. La frase es si vis pacem para bellum, que no sé quién es, pero podíamos haber dado datos y decir, si tan malas fuesen las armas nucleares, que se empezaron a usar en el año 40 y pico, en Hiroshima, en Nagasaki y luego en algún sitio más, tampoco son tan malas porque la población ha crecido. Fijaros que la población desde aquel entonces ha crecido, y aunque esas armas han generado problemas, otras cosas han generado más muertes. Y en el mundo desde Hiroshima ha muerto más gente en accidentes de tráfico que por accidentes nucleares. Y además las armas nucleares, quizá pensemos que las armas nucleares son solo las que se cargan una ciudad, pero hay armas nucleares selectivas que en algunos casos pueden estar bien. ¿Quién se acuerda de Lipitenko o algo así? Un ruso al que le inyectaron una... Eso también es un arma nuclear, le inyectaron una sustancia que era radioactiva y lo mató. Entonces fue una eliminación selectiva que en algunos casos pues puede estar bien, ¿no? O sea, fijaros, otra vez, forzando mucho, pero cuando contraponemos, ella lo decía como, hombre, lo mejor de lo mejor no, pero lo mejor sí. O sea, ha dicho 2 veces lo mejor, pero es como cuando contraponemos algo, o sea, si os digo, las armas nucleares pues no son buenas porque matan gente, pero el coche mata más gente, por lo tanto, los accidentes de coche es una prioridad antes que quitar las armas nucleares, que nos ayudan a mantener el equilibrio entre países. O sea, forzar o comparar con otra cosa nos puede ayudar a relativizar eso que parecía tan malo. Te puedes sentar. Vale. Este ejercicio era quizá forzar demasiado, pero esto muchas veces nos pasa. Tenemos que defender cosas que igual no parecen tan defendibles, pero que luego al final quizás sí que lo son, ¿no? Bueno, en general a la razón hay que dejarle hueco, porque volviendo un poco a esa ansia que tenemos de siempre tener razón, pues a veces no nos la merecemos. Vamos a ver un vídeo, es un poquito largo y está en inglés, pero quiero que os fijéis en... Esto es una entrevista, tiene ya 2 años, así que le hacen 2 personas de un programa de televisión a uno que defiende ese ataque que hay contra decir que todas las personas que profesan la religión del Islam son terroristas. Entonces, los periodistas en principio le están haciendo una entrevista normal, veremos si eso es así, y él se defiende, en el fondo estamos viendo un debate. ¿El qué? Ah, sí, ahora lo muevo. Y lo giro. Y veremos qué es lo que hace él. Es una entrevista que se va como tensando por momentos. A ver si se conectan.
Si quiere conectar. Defenders of Islam insist it is a peaceful religion. Others disagree and point to the primitive treatment in Muslim countries of women and other minorities. So let's discuss this now. We're joined now by Reverend Aslam, scholar of religions, professor at the University of California, Riverside, and author of Zealot, The Life and Times of Jesus of Nazareth. Let's talk about this because it's a very interesting conversation every time we have it. Before we get into this discussion, I want to play to you this clip from Bill Maher's show just this Friday night. President Obama keeps insisting that ISIS is not Islamic. Well, maybe they don't practice the Muslim faith the same way he did. But if vast numbers of Muslims across the world believe, and they do, that humans deserve to die for merely holding a different idea, or drawing a cartoon, or writing a book, or eloping with the wrong person, not only does the Muslim world have something in common with ISIS, it has too much in common with ISIS. There's so much talk. We can applaud. He went on for a good 5 or 6 minutes about talking about how women or circumcision for women, not respecting the rights of women, not respecting the rights of gay people. And what's your reaction? And then we'll talk. Well, I like Bill Maher. I've been on his show a bunch of times. He's a comedian, but frankly, when it comes to the topic of religion, he's not very sophisticated in the way that he thinks. I mean, the argument about the female genital mutilation being an Islamic problem is a perfect example of that. It's not an Islamic problem, it's an African problem. Well, wait, because he says it's a, hold on a second, because he says it's a Muslim country problem. He says that in Somalia. Yeah, but that's actually empirically, factually incorrect. It's a Central African problem. Eritrea has almost 90% female genital mutilation. It's a Christian country. Ethiopia has 75% female genital mutilation. It's a Christian country. Nowhere else in the Muslim majority states is female genital mutilation an issue. But again, this is the problem, is that you make these facile arguments like that women are somehow mistreated in the Muslim world. Well, that's certainly true in many Muslim majority countries like Iran and Saudi Arabia. Do you know that Muslims have elected 7 women as their heads of states in those Muslim majority countries? How many women? But it is not, but for the most part, Reza, be honest, for the most part, it is not a free and open society for women in those states. Well, it's not in Iran, it's not in Saudi Arabia, it certainly is in Indonesia and Malaysia, it certainly is in Bangladesh, it certainly is in Turkey. I mean, again, this is the problem, is that you're talking about a religion of 1.5 billion people, and certainly it becomes very easy to just simply paint them all with a single brush by saying, well, in Saudi Arabia they can't drive, and so therefore that's somehow representative of Islam. It's representative of Saudi Arabia. But In Iran, they don't have... I think Bill Maher's point is that these aren't extremists. We often talk about extremists, and that we should crack down on extremists, and why aren't Muslims speaking out about extremists? In Saudi Arabia, when women can't vote and they can't drive and they need permission from their husband, that's not extremists. Why aren't we talking more about what? That's not extremist, that's commonplace. Why don't we talk more about the commonplace wrongs that are happening between these countries? It's extremist when compared to the rights and responsibilities of women, Muslim women around the world. It's an extremist way of dealing with it. But it's not extremist in that country, in Saudi Arabia. That's the norm. Oh, no, it's not. I mean, look, Saudi Arabia is one of the most, if not the most extremist Muslim country in the world. In the month that we've been talking about ISIS and their terrible actions in Iraq and Syria, Saudi Arabia, our closest ally, has beheaded 19 people. Nobody seems to care about that because Saudi Arabia sort of preserves our national interests. You know, this is the problem, is that these kinds of conversations that we're having aren't really being had in any kind of legitimate way. We're not talking about women in the Muslim world. We're using 2 or 3 examples to justify a generalization. That's actually the definition of bigotry. All right, fair enough. Let's listen to Benjamin Netanyahu at the United Nations today. So when it comes to their ultimate goals,
Hamas is ISIS, and ISIS is Hamas. And what they share in common, all militant Islamists share in common. So Reza, the question at the bottom of the screen that everyone is looking at, does Islam promote violence? Islam doesn't promote violence or peace. Islam is just a religion, and like every religion in the world, it depends on what you bring to it. If you're a violent person, your Islam, your Judaism, your Christianity, your Hinduism is going to be violent. There are marauding Buddhist monks in Myanmar slaughtering women and children. Does Buddhism promote violence? Of course not. People are violent or peaceful, and that depends on their politics, their social world, the way that they see their communities, the way they see themselves. So Reza, you don't think that there's anything more, there's the justice system in Muslim countries, you don't think is somehow more primitive or subjugates women more than in other countries? Did you hear what you just said? You said in Muslim countries. I just told you that Indonesia, women are absolutely 100% equal to men. In Turkey, they have more female representatives, more female heads of state in Turkey than we have in the United States. Stop saying things like Muslim countries. Are still being stoned. And that's a problem for Pakistan. So in other words, I just want to be clear on what your point is, because I thought you and Bill Maher were saying the same thing. Your point is that Muslim countries are not to blame. There is nothing particular, there's no common thread in Muslim countries. You can't paint with a broad brush that somehow their justice system or Sharia law or what they're doing in terms of stoning and female mutilation is different than in other countries like Western countries. Stoning and mutilation and those barbaric practices should be condemned and criticized by everyone. The actions of individuals and societies and countries like Iran, like Pakistan, like Saudi Arabia must be condemned because they don't belong in the 21st century. But to say Muslim countries as though Pakistan and Turkey are the same, as though Indonesia and Saudi Arabia are the same, as though somehow what is happening in the most extreme forms of these repressive countries, these autocratic countries, is representative of what's happening in every other Muslim country, is frankly, and I use this word seriously, stupid. So let's stop doing that. Okay, Reza, let's listen. I want to listen to Benjamin Netanyahu again. This is actually the one I wanted you to hear. Yeah. Our hopes and the world's hopes for peace are in danger because everywhere we look, militant Islam is on the march. It's not militants, it's not Islam, it's militant Islam. And typically, its first victims are other Muslims, but it spares no one. He's making a clear distinction there. He says it's not militants, it's not Islam, it's militant Islam. Do you understand his distinction there? Is he correct? Well, he's correct in talking about militant Islam being a problem. He is absolutely incorrect in talking about ISIS equaling Hamas. That's just ridiculous. No one takes him seriously when he says things like that. And frankly, it's precisely why, under his leadership, Israel has become so incredibly isolated from the rest of the global community. Those kinds of statements are illogical, they're irrational, they're so obviously propagandistic. In fact, he went so far as to then bring up the Nazis, which has become kind of a verbal tick for him whenever he brings up either Hamas or ISIS. Again, these kinds of oversimplifications, I think, only cause more danger. There is a very real problem. ISIS is a problem. Al-Qaeda is a problem. These militant Islamic groups like Hamas, like Hezbollah, like the Taliban have to be dealt with, but it doesn't actually help us to deal with them when instead of talking about rational conflicts, rational criticisms of a particular religion, we instead so easily slip into bigotry by simply painting everyone with a single brush, as we have been doing in this conversation, mind you. Well, we're just asking the questions, Reza, and you're answering. I think you answered very fairly. We appreciate it. Thank you, Reza Aslan. Appreciate your perspective. Yep. Helping everyone understand your perspective. 126 Muslims. Bueno, un poco largo, pero ¿qué os ha parecido en general? ¿Qué hemos visto aquí? O sea, ¿quién creéis que se lleva el gato al agua? O, mejor dicho, ¿la entrevista empieza siendo neutral o normal? ¿O habéis detectado algún interés un poco oculto? Estaba, ¿no? O sea, fijaros en detalles como le ponen dos vídeos de Netanyahu, el primero con una idea que le parece
bien y el segundo con una idea que le parece mal. Entonces, cuando él responde, parece que el tío es muy bueno porque cuando él responde dice, vale, no, perdón, primero una idea que le parece mal y otra que le parece bien. Entonces, cuando le hacen la pregunta para que diga que está de acuerdo con Netanyahu, él se acuerda de decir, pero con lo primero que ha dicho no, porque si él no hubiese hecho eso, en la audiencia le mete el paquete, o sea, le mete los dos, la primera y la segunda. Entonces, eso no es casualidad, eso está pensado. Cuando ellos dicen al final, no, solo te hacíamos preguntas, pero si hasta le cortaban porque se defendía muy bien, porque contextualizaba muy bien. Esto es un ejemplo de lo que ocurre o de lo que puede pasar en debate o en la vida real también cuando intentamos defender algo y hay alguien que nos genera ruido y nos distorsiona y tenemos que ser capaces de ver qué es lo que nos está llegando para ir dividiendo las cosas y respondiéndolas en su justa medida. Es brutal cuando dice, ¿y no te parece que la mutilación? Sí, sí, es un problema de África, no es un problema del Islam, y pone de repente ejemplos y los mata, o sea, es pum, o sea, esos argumentos, y los otros siguen. Pero ¿y no crees que la mujer? Sí, sí, en Irán, en Pakistán, en Arabia Saudí, sí, pero no en otras, en otros países que incluso tienen que darnos ejemplo porque tienen más jefes de estados que en países como Estados Unidos o muchos de los europeos en los que todavía no ha habido una mujer, y en otros como en Turquía, que parece que no nos gusta tanto, pues llevan ya 7, da el dato por ahí, ¿no? Es un ejemplo, cuando dice al final de una conversación esto puede ser un debate. Hay dos ideas contrarias, hay un tema y están defendiendo. Es muy importante cuando hacemos esto escuchar lo que nos están diciendo y no solo obcecarnos en decir lo que hemos ido a decir, porque si no corremos el riesgo de que nos metan información que no nos interesa. Vamos a hacer ahora una cosa que es, como en las siguientes sesiones vamos a necesitar muchos temas para hablar, para sacar. Quiero que, no se ve, pero bueno, si leéis este código o si introducís, bueno, probar a apuntar al código y os llevará a un grupo de WhatsApp. Es otro, aquí creamos un grupo cada vez. Si no, podéis poner lo que se ve en la pantalla, o sea, el que no tenga, el que su móvil no le lea códigos de manera automática, si ponéis el código de abajo, entráis a un grupo. Entonces, en ese grupo, que va a ser un grupo para la clase, que lo utilizaremos para eso, lo que quiero es que pongáis un tema en general sobre el que podríamos hablar, debatir o exponer, y de hecho los temas que salgan los vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, así que podéis poner, por ejemplo, la energía nuclear, la limpieza de las calles, la prohibición de la producción de cerdos, cualquier cosa que os inquiete y que sepáis que esos temas luego los vamos a sacar. ¿Habéis entrado en el grupo o no? Sí. No tienes para leer. Tienes que teclear en el navegador eso que aparece ahí. Lo que pasa es que eso es un poco más lento. Sí, sí, acercaros. Habéis entrado bastantes ya, creo. Bueno, mientras los que no han entrado entran, los que habéis entrado, simplemente tenéis que escribir ahí el tema que queráis. Vale, entonces tenemos ya los temas. Que levante la mano quien ha puesto un tema ya. Vale. ¿Por aquí habéis puesto temas o no? ¿Habéis entrado? Vale. De momento habéis entrado. El que todavía no haya puesto... que lo vaya poniendo. Pero como ya tenemos temas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo se añaden al grupo ellos, por ejemplo? Les Claro, puedes... yo a ellas no las tengo, no están en mi grupo. O sea, tendrían que añadirse para luego poder ver. Tienen que entrar al enlace ese y si no, luego yo los meteré con el número. Vale. Bueno, vamos a seguir después de este intento tecnológico. Vamos a hablar del segundo punto que íbamos a tratar hoy, que son las
introducciones. Hemos hablado hasta ahora del concepto de debate, pero... Hola. Vamos a hablar del segundo punto, que son las introducciones. ¿Qué creéis que tenemos que contar aquí en las introducciones? Introducciones. O sea, es algo que vamos a ver en debate, pero es algo que, en general, siempre que empezamos a contar algo, hay una parte que es la introducción. La introducción es eso que pasa desde que empezamos a hablar hasta cuándo. Hasta que tratamos el tema. O sea, la introducción es, hola, buenas tardes, vamos a hablar de debate, y eso es la introducción y ya solo es eso. ¿Qué objetivos tiene la introducción? Eso es, en cualquier intervención, en un TFM, en un debate, en una reunión de vecinos, la introducción es ese espacio en el que vamos a contar todo lo que vamos a decir, lo vamos a hacer de una manera sencilla para enganchar a la gente y va a servir para generar ese contexto que luego iremos rellenando. Entonces, la introducción, ¿cómo creéis que tiene que ser? Clara, que enganche, son conceptos muy importantes. Si no conseguimos la atención cuando empezamos a hablar, tenemos un problema porque da igual cómo hagamos la introducción, da igual lo que venga después, porque no, o sea, es como tirarlo por la ventana, porque no queda en ningún sitio. Entonces es muy importante que sea, es que no sé por qué lo corta el proyector, pero llamativa, que sea breve y que sea sencilla. Tiene que ser sencilla porque si no la gente desconecta enseguida, o sea, es que lo complejo nos supone esfuerzo, entonces lo sencillo es garantía de que tenga más éxito o atención. Tiene que ser breve también para eso, porque repetir las cosas muchas veces en la introducción pues generalmente va a aburrir, y llamativa para mantener esa atención, es decir, tiene que ser llamativa para que captemos la atención, tiene que ser sencilla para que se entienda y tiene que ser breve pues para no acabar aburriendo también. En general, ¿lo hacéis o lo veis o creéis que solemos hacer lo contrario? Hacemos lo contrario. ¿Y por qué hacemos lo contrario? Si hablar menos o más sencilla a priori es mejor, es más fácil, ¿no? ¿O no es más fácil? Nos enrollamos. ¿Y por qué nos solemos enrollar cuando hablamos? Sí, claridad. Es más fácil añadir cosas que ponerse algo importante. Sí. O sea, esto es como el armario de casa. O sea, si ahora tuvieses que decir, tengo que ir ahora a casa y elegir 10 cosas de ropa y el resto no. ¿Creéis que sería fácil o difícil? Difícil, ¿no? ¿Por qué sería difícil? Depende. Porque hay mucho. Porque al final tenemos que priorizar, tenemos que ordenar, tenemos que seleccionar. Y eso es una labor que nos cuesta, pero todo lo que nos cuesta a nosotros se lo ahorramos a la audiencia. Entonces, si hacemos esa tarea de seleccionar lo importante, de contarlo de manera sencilla que se entienda y de no ser más extensos de lo justo necesario, ese esfuerzo que hacemos lo ahorramos y lo ganamos en atención. Así que, con los temas que habéis puesto por el grupo, quiero que salgáis aquí, vais a ir saliendo uno en uno, y vais a hacer una introducción. Y diréis, pero si no has dicho más que 3 cosas de la introducción, me da igual, porque en esta clase lo que hacemos muchas veces es las cosas al revés. Es decir, primero se hace el ejercicio, luego se ve, se corrige, se destaca lo que es bueno. No es una receta en la que os diga, bueno, cuando salgáis tenéis que poneros cerca del público, mirar a la audiencia, empezar con un tono alto. Podría decir eso, pero prefiero que veáis cómo lo hacemos todos y os vayáis quedando con, oye, este me ha captado más la atención, o este me ha aburrido, o este no, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, ¿algún candidato para salir
Venga, pues sal para aquí. Y vamos a ir usando los temas que habéis puesto, que en este caso Alexandra ha puesto el cambio climático. Coge el micrófono. Estoy seguro que todos vosotros no habéis escuchado todo sobre el cambio climático. ¿Está bien? ¿Introducción? Sí, sí. O sea, solo he introducido, ¿eh? Tan breve no, un poco más. A ver. Bueno, como estoy seguro de que todos vosotros no habéis escuchado todo sobre el cambio climático, ahora voy a dar a conocer temas más relevantes y actuales sobre el cambio climático. Cuando quieras acabas. Has acabado, vale. ¿Cómo habéis visto su introducción? ¿De qué nos va a hablar? En general. ¿Habéis echado de menos que detalle un poco más o os parece que ha aplicado el concepto de breve en su máxima extensión? A mí eso me gusta, pero bueno. Un poco breve, ¿no? Le ha dado brillantez. Vale. Podía haber hablado un poco más, pero bueno. Bien, siguiente. El que salga elige al siguiente, así que elígenos. Elige... Vale. Tienes que hablar del tema 2 que nos ha enviado Mikel Lecumberri, políticos españoles. Una introducción sobre ese tema. Tiene una pinza ahí. Ahí. Hola, pues vamos a hablar sobre el tema de los políticos. Algo actual, algo preocupante y algo que es necesario que todos conozcamos sobre ello. Espero que sea ameno y que tengamos un buen debate sobre ello. Vale, ¿cómo lo veis? Bien, ¿cómo lo mejoraríais? Te estoy temblando. Eso está bien. ¿Cómo lo mejoraríais? Sí, porque está de actualidad, porque son necesarios y porque para informarnos. En las introducciones hay una cosa que hay que hacer, y en el debate hay que hacerlo sí o sí, que consiste en hacer un inicio cautivador, en introducir un exordio, una historia, un concepto, algo que no parece tan cercano a lo que vamos a contar, pero que nos ayuda a que se capte más la atención. Imaginemos, y esto no es un exordio muy exagerado, que en vez de decir buenas tardes, hoy voy a hablaros de los políticos españoles, el inicio hubiese sido: en los últimos 3 años seguramente os habréis dado cuenta que hemos votado 4 veces para presidente del gobierno. Buenas tardes, vamos a hablar de los políticos españoles. ¿Cómo es ese inicio? ¿Es diferente o es igual? Claro, diferente, mucho más atractivo el tuyo, porque claro. Te pica. Primero, porque nos habla a nosotros, no hablo yo, sino estamos, o sea, es como, seguramente habréis votado, o sea, estoy hablando de lo que ha pasado, estoy conectando con una indignación, aburrimiento, hartazgo que tenemos con los políticos españoles. Y sin decir eso, ya he encaminado cuál va a ser el tema o el tono de mi intervención. Y a partir de ahí puedo decir, vamos a hablar de qué tipo de políticos tenemos, de cuáles podrían ser las soluciones para este problema, y me gustaría conocer qué opinión tenéis, porque yo voy a dar la mía, pero al final de la charla quiero conocer la vuestra. Buenas tardes, me llamo no sé qué, y el primer punto que vamos a tratar es los políticos regionales. O sea, de repente, en nada, he captado la atención y he contextualizado lo que iba a hacer. Muy bien, ¿quién sale? De todas formas, subir aquí es... Sí, esa es la idea. Es otra historia, ¿eh? Estar aquí que ahí. Además, o sea, no os habéis fijado, pero alguno dirá, están grabando la sesión, pero nadie ha visto que hay 2 cámaras, ¿no? Ah, en eso no me he dado cuenta.
O sea, una cámara está grabando y la otra está haciendo un directo directamente en la página de la universidad. Entonces, ahora mismo pueden subir. Entonces, ahora mismo están viendo, cualquiera que entre en la universidad lo está viendo. Igual no es verdad, pero bueno. Impone, sí. Venga. Vamos a hacer 2 más. ¿Quién quieres que salga? Alguien que no haya salido. Qué bien. Lo del directo es mentira, que luego le vais a decir algo a la operadora. Pero igual en la segunda sesión lo hacemos. Vale. Bueno, el siguiente tema que han puesto aquí es coeducación. Hasta luego. Bueno, pues como todos sabemos, todos tenemos hijos en la escuela, bien sea en la universidad o en otras instituciones educativas, nos suena mucho el término de coeducación, o está muy de moda, pero ¿quién sabe definir qué es la coeducación? ¿Lo habéis escuchado? ¿Tenéis alguna idea? ¿Alguien lo practica en el aula? Pues esto es lo que vamos a tratar hoy. Un poco qué es la coeducación, definirlo, cómo lo podemos aplicar actualmente en el sistema educativo y pros y contras de utilizarlo o no utilizarlo. Vale, ¿qué destacaríais de la forma en la que nos lo ha contado? O sea, en general, al margen de lo que ha hablado, ¿cuál es, pues, si veis la imagen en cómo se ha movido y demás, qué destacaríais? Rigidez. El hacer los gestos con las manos, eso me ha dado como amplitud. Sí. De llevar el tema. Ha estado muy bien porque ha hecho 2 cosas, que es primero los pies parados, o sea, eso da como aplomo y tranquilidad cuando estamos hablando, y luego eso no acondiciona a que las manos las moviese, que genera como una captación de atención, una tranquilidad, entonces eso muy bien. Hubiese ya sido perfecto un paso más adelante, porque muchas veces, sí, es algo que siempre digo, pero bueno, hay gente que se pone pegada a la pared, o sea, pero hay que estar como más adelante porque vamos a conectar mejor. Y del contenido, ¿cómo la habéis visto? ¿Habéis entendido lo que quería decirnos? Sí. ¿Creéis que ha hecho lo que he dicho del exordio? ¿Cuál ha sido el exordio? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha preguntado? Ha dicho de los hijos, ¿no? ¿Y qué habéis pensado cuando ha dicho eso? Que no tiene. Yo he dicho, ¿saben lo que va a hablar? Claro, hay... Que ella sí tiene, no sé, no. Yo creo que sabía. Ahí pues conecta más con los que tengáis, con los que no eres, pues yo no tengo. Y además alguno puede pensar, si es que ni ella tiene, pero da igual. Da igual, porque, o sea, claro, parece que aquí tenemos un público un poco heterogéneo y eso a veces no es fácil, porque hay cosas que se entienden al vuelo y otras no. O sea, lo hemos visto con el QR del WhatsApp. Pues cuando habéis entrado el 80%, la de la primera fila no, pero es que es normal, porque hay diferencias. Bien, ¿quién quieres que salga? Bueno, en este caso el tema que le toca es redes sociales, pero si quieres puedes saltar al siguiente, que es, ¿deberían prohibirse los alimentos bio? De los dos te dejo elegir. ¿Redes sociales o deberían prohibirse los alimentos bio? Hoy vamos a hablar de redes sociales, puesto que nos estamos dirigiendo a un público muy joven. Entonces ellos son los que realmente lo manejan y lo vais a manejar sabiendo todos los condicionantes que eso tiene, las posibilidades que podéis obtener de ello, cómo os podéis interrelacionar, etcétera, tanto a nivel social, universitario, económico, religioso,
hasta aquí. Hasta ahí. ¿Cómo la habéis visto? Quiero que le hagáis 2 propuestas que va a aplicar ahora mismo para que su discurso nos llegue más, su introducción sea mejor. ¿Qué 2 propuestas le vamos a hacer? Vale, primera, más adelante, hasta el borde. La segunda, ¿cuál va a ser la segunda? Vale, la segunda es que vas a hablar más alto. Y la tercera, te la digo yo. Quiero que generes expectativa en algo que tenga que ver con el uso que haces de las redes sociales o que no haces. Por ejemplo, si él hubiese empezado diciendo, seguramente penséis que no tengo redes sociales, y quizá os sorprenda. Buenos días, voy a hablaros de tal. Quiero que rompas un poco, generes expectativa respecto a ese tema, utilizando las ganas de conocerte que tiene todo el mundo. Evidentemente, si me miráis, debéis de pensar que con mi edad el tema de las redes sociales me pilla un poco desplazado. ¿Podemos llegar a entendernos? ¿Vais a poner buena voluntad en ello? Vale, ahí la atención ya solamente ha mejorado por la posición que tiene. Y segundo, el tono ha sido un tono más cercano, porque está conectando con la idea que tenemos todos en la cabeza, es como, ¿y este me va a venir a hablar de redes sociales? O sea, si es que ni tiene. Claro. O igual sí. No. O no. Entonces, ahí conectamos con una cosa que, esto es como cuando uno llega tarde, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón, porque así ya anula todo. Pues esto es igual. Si yo conecto con el prejuicio que tienen de mí, ya se acabó. Ya la falta de autoridad que me están achacando, ya la he asumido. Y ahora empieza mi historia. Entonces, quedaros con eso. Vamos a hacer uno más, así que puedes elegir. Elegimos. A mi compi. Sí, sal. Un tema... Vas a hablarnos de el tema que nos propone Germán, regulación del alquiler. A priori el tema os interesa o os da igual. Regulación del alquiler. Interesa, os preocupa. ¿Quién vive de alquiler aquí? Yo también. Vale, cuéntanos. Vale, pues ahora vamos a hablar sobre el tema del alquiler que posiblemente muchos de vosotros hayáis vivido en algún momento de vuestra vida de este modo. Vale, esto contamos con que hay una regulación para ello. Es decir, no nos pueden poner un límite demasiado bajo ni un límite demasiado caro. Ya. Vale. Es que ya me estaba metiendo en desarrollo un poco, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo habéis visto? Ahora lo podemos mejorar. O sea, en general, lo primero que os ha llamado la atención de lo que ha empezado a contar, que ha sido el fondo o la forma. El fondo, el contenido. ¿Y por qué la forma? La forma, porque sea muy tenue. Tenue. Tenue, define tenue. Muy igual. Pero en general, o sea, lo primero que llama la atención, tono de voz, la planta de estar parado, muy bien. O sea, haya empezado muy bien, ¿no? Muchas veces empieza a hablar antes lo que vemos que lo que escuchamos. Y no siempre es así, depende del público, depende de nuestras capacidades. Simplemente a veces poniéndose ahí ya empezamos a hablar. Otras veces no, y necesitamos reforzar más el contenido. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes. Él tiene un buen tono de voz, eso es empezar bien. Pero bueno, luego hay que seguirlo. Vamos a darle 2 ideas también para que mejore su introducción. El enganche. ¿Qué hay que hacer para enganchar a alguien? O sea, sobre todo, ¿cuál es una técnica muy fácil para enganchar a alguien? Preguntar. Preguntar. ¿Pero por qué preguntar es una manera fácil de enganchar a la gente? Porque necesitas una respuesta de vuelta. Porque le obligamos a responder. Y la gente cuando responde habla de sí mismo. Entonces, la pregunta es una herramienta, pero en realidad el objetivo es conseguir que la gente
hable de lo suyo, que sienta que nosotros hablamos de su libro, que nos ponemos al lado suyo y que le entendemos. Cuando conectamos con la gente o nos ponemos a su altura, esa persona va a sentirse importante y va a sentir que es útil lo que tiene que escuchar, entonces nos va a dedicar su tiempo. Quiero entonces que el inicio sea ese, algo que haga, que conecte con la gente. Ya has visto que mucha gente vive de alquiler. Hazles sentir que estás con ellos. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis vivido de alquiler en alguna etapa de vuestra vida? Bien, muy bien. Ahora vamos a ver cuántos de vosotros creéis que vuestro alquiler no está bien pactado. Vale, pues en este debate vamos a mirar por qué no está bien pactado, cómo debería estar pactado y las demás condiciones que debería haber. Vale, muy bien. O sea, nos ha preguntado, nos hemos sentido identificados, incluso a los que no han levantado podríamos haberlos metido también y decir, los que no habéis levantado, porque igual vivís con vuestros padres o porque tenéis la suerte de tener una casa, que no creo, seguramente acabéis viviendo de alquiler mañana, el mes que viene o dentro de un año, y os va a interesar lo que ahora vamos a contar. Entonces de repente a esos también los metemos. Podría haber enfatizado eso diciendo, bueno, hoy es día 6, seguramente alguno ya está ahí teniendo que pagar la mensualidad del alquiler. ¿Os parece cara, por cierto? Entonces ya de repente dicen, mierda, he pagado el alquiler, lo pagué ayer, los que estáis de alquiler habéis pagado el alquiler estos días o lo tenéis que pagar ya o vais mal. O sea que ya con eso conectamos con la persona y después va a ser mucho más fácil que nos compre nuestro argumento. En este caso, por ejemplo, decir, el alquiler está muy caro, deberíamos regularlo, poner un límite máximo. Así que bien, vale. Sí. Bueno, han llegado más temas. Pagar con tarjeta de crédito efectivo, eutanasia, modificación genética, religión. Todos esos temas se quedan ahí. Alguno puede seguir mandando temas si quiere, porque los utilizaremos en las siguientes clases. Y ese grupo pretende ser una herramienta más para preguntar cosas. Los que no estéis en el grupo de WhatsApp, porque no habéis podido entrar al final de la clase, con que me indiquéis quiénes sois, ya lo tengo presente para meteros yo luego, ¿vale? Si queréis estar. Bueno, nos quedan 2 minutos más antes de acabar. Vamos a aprovechar a repasar un poco lo que hemos hecho hoy y ver lo que nos queda por delante. Hemos hablado del debate. Hemos explicado muy por encima, alguno dirá, es que tampoco me has explicado mucho qué es el debate. Pero da igual porque es lo que os digo. Durante todas las sesiones volveremos sobre los conceptos que no se quedan ya. Volveremos a hablar de introducciones y volveremos a hablar de debate, pero iremos sumando a ese concepto que hemos sembrado ya. Así que hemos definido un poco el debate, es una herramienta para trabajar las habilidades comunicativas. Hemos visto la importancia de las introducciones que tienen que ser ¿cómo? Vale, esas 3 cosas para conseguir que sean fáciles, que conecten con nosotros, y eso es aplicable al debate y a cualquier cosa. Y la semana que viene veremos las preguntas. Ya habéis visto que sin hablar de preguntas ya ha salido que las preguntas son un elemento importante para conectar con la audiencia, y en el debate, por ejemplo, son fundamentales para definir, para atacar, para tumbar argumentos. Las preguntas son como el llamar a la puerta de alguien, es esa conexión directa que tiene muchísima utilidad. Veremos cómo las podemos hacer y cómo sobre todo las podemos responder. Y hablaremos también de quizá la parte más fundamental de los argumentos y la refutación, pero los argumentos son lo que da vida a las ideas, o mejor dicho, sin argumentos las ideas lo único que son afirmaciones muy fácilmente desmontables. El argumento es lo que da inteligencia a las ideas que defendemos. Veremos qué es un argumento, cómo se hace un argumento, y cómo se cuenta también, cómo se estructura, los diferenciaremos en los diferentes tipos. Eso lo haremos la semana que viene y todavía nos quedan el resto de cuestiones para las siguientes sesiones. ¿Tenéis alguna duda sobre todo lo que hemos contado? ¿Alguna cuestión? Sí, o sea, veremos todo. Para los que ya os digo que esta estructuración es un poco
lo que se destacará en cada sesión, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la actitud es algo que desde la siguiente sesión, aquí se ha visto muy poco, pero es una cuestión trascendental y se repetirá muchas veces. Y además, como se graban y en principio se van a grabar todas, tendremos luego, creo que la opción de poder consultar esos contenidos para los que no hayáis podido venir. Así que por hoy nada más, os espero la semana que viene en este mismo aula, en la misma hora.